lugar, mi querida hermana, mi querido hermano, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a mi GES. ¿Cómo están mis hermanos? Amén, amén. Yo quiero aprovechar esta oportunidad y quiero comenzar dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder predicar su palabra con ustedes en esta noche. Yo no sé ustedes, pero yo estoy maravillado y dándole gracias a Dios por esta hermosa serie que nuestro pastor Irán nos ha estado compartiendo todos estos martes. Una serie que ha traído bendición a nuestras vidas. Cada martes nos está sirviendo para el liderazgo de la casa como un discipulado general, pero que también está sirviendo de bendición para toda la congregación y para todas aquellas personas que nos están visitando en estos martes y en este día. Quiero saber si alguien nos está visitando por primera vez en esta noche. Que Dios le bendiga. Alguien más nos visita, que Dios le bendiga. Alguien más nos está visitando en esta noche, que Dios le bendiga. Mi GES, ¿cómo les decimos a la familia? ¿Cómo les decimos a nuestras visitas? Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esta serie que estamos llevando cada martes, le hemos llamado Principios de Autoridad y de Carácter, que tiene que ver con comprender la cadena de autoridad, es decir, la cadena de bendición puesta por Dios para cada uno de nosotros. Y ver que cuando nos regimos, es decir, cuando nos conducimos bajo los principios del reino, algo pasa, algo sucede. ¿Qué es lo que pasa? Ocurre que quedamos bajo la cobertura del Altísimo y habitamos bajo la sombra del omnipotente Dios. Y eso acarrea bendición para nuestra vida y para aquellas personas que nos rodean. Y uno de los principios que hemos estado hablando es el principio de la obediencia. Y esa ya es parte de nuestro lenguaje, el poder saber que la obediencia persigue la bendición. La obediencia atrae la bendición. Por eso la frase que acompaña a esta serie es: la obediencia que forja carácter, carácter que desata autoridad. Dios quiere forjar su carácter en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere forjar su carácter en nosotros. Por eso la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 4, verso del 11 al 14. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Quién dio los dones? Y dice, dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Estamos hablando del ministerio quíntuple. ¿Qué es lo que hace este ministerio quíntuple? Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos, ¿cómo quiere que seamos el Señor? Maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida en Cristo. Entonces, fíjate, dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Gracias. Por eso, mis queridos hermanos, es tan importante que podamos aprender a permitir que pasar por este proceso para forjar el carácter de Cristo en nosotros.
Vivimos en un mundo donde la fórmula de crecimiento, de expansión y la manera de sobresalir que establece la sociedad es a través de atajos, a través de influencias, a través de pisar a la persona que tengamos abajo para poder sobresalir, para poder escalar, pero que difiere mucho de la fórmula de Jesús, mejor dicho, del modelo de Jesús. El mundo nos enseña que debemos de buscar siempre el primer lugar, pero Jesús nos dice que los últimos serán los. El mundo nos dice que tenemos que ser el mayor entre todos, pero Jesús nos dice: el que quiera ser el mayor tendrá que estar con vosotros como el que sirve. Vivimos en un mundo que tiene una definición completamente distinta a lo que es el carácter de Cristo, totalmente opuesta a esto. En Cristo el carácter no se demuestra en la imposición. En Cristo el carácter se demuestra en la obediencia. No se forma en el orgullo, se forja en la humildad. Por eso el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Filipenses y nos exhorta también a nosotros el día de hoy con este versículo, que es el pilar de la serie de principio de autoridad en carácter, que se encuentra en Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 8, que dice de la siguiente manera. Dice la escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, porque este sentir no es natural para nuestra carne, hace que nuestra carne se oponga a lo que el Espíritu quiere hacer. Por eso Pablo nos demuestra 7 características, 7 acciones poderosas que nos revelan el corazón y el carácter de Jesucristo. Que cada una de estas acciones merece una predicación. Para fines prácticos de este tema, solo vamos a hacer mención de ellas para que podamos avanzar a lo que el Espíritu Santo quiere que tratemos en esta noche. Fíjate, número 1, no estimó ser igual a Dios, es decir, no se aferró a su posición. Aquí lo podemos poner, chicos, en pantalla, porque voy a ir rápido en este momento. No se aferró a su posición, eligió obedecer. Pudo exigir honra, pero eligió servir. Pudo demandar, pero eligió obedecer. Pudo imponerse, pero eligió confiar en el Padre. Número 2, se despojó a sí mismo, es decir, se despojó de sus privilegios. Soltó el trono, pero abrazó el pesebre. Soltó su gloria, pero tomó la toalla de servicio. Soltó la comodidad, pero lo cambió por propósito. Número 3, tomó la forma de siervo. Adoptó una nueva postura, la postura del servicio, no de ser servido. Jesús lavó los pies. Jesús tocó leprosos. Jesús se acercó a los olvidados. Número 4, se hizo semejante a los hombres, es decir, se identificó con nuestra humanidad. Caminó entre la gente, lloró con los que lloraban, sintió hambre, cansancio, rechazo. Número 5, se humilló a sí mismo, es decir, se sometió voluntariamente. No buscó reconocimiento, no se defendió cuando fue acusado, no respondió con orgullo.
Número 6, haciéndose obediente, es decir, sin reservas. Jesús obedeció cuando dolía, cuando costaba y cuando implicaba sacrificio. Y número 7, y lo hizo hasta la muerte, es decir, perseveró hasta el final. El carácter de Cristo se revela cuando obedecemos sin condiciones. La cruz era una muerte vergonzosa, era una muerte pública y era una muerte de maldición. Y aún así Jesús obedeció y se humilló. Cuando hablamos de humillación, seamos honestos, ¿a quién le gusta humillarse? Con todo respeto, y mire, te voy a hablar desde el fondo de mi corazón. Para predicar es más fácil predicar y decirte: serás cabeza y no cola. Es más fácil para nosotros decirte: todas estas bendiciones te alcanzarán. Pero tenemos que aprender a tener un balance y entender que sí, Dios quiere esto en nuestras vidas. Sí, Dios quiere que seas cabeza y no cola. Sí, quiere que entiendas que todas estas bendiciones van a alcanzarte. Pero tiene que haber un balance de producir el carácter de Cristo que me permitirá sostener las bendiciones que Él ponga en mis manos y en tus manos. Tenemos que aprender el carácter de Cristo que forja en nosotros. A través de ese proceso nos forja en madurez. Por eso es importante tener ese balance. Pero a nosotros no nos gusta escuchar mensajes de tener que humillarnos, de tener que obedecer. ¿A quién le gusta? Seamos honestos. No nos gustaba de niños, no nos gustaba de adolescentes, por supuesto que no nos gusta de adultos. Que tu jefe te diga que obedezcas, no te gusta. Que tu líder te diga que obedezcas, no te gusta, no nos gusta. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa que por defecto busca su propio beneficio, busca su propio bienestar, su propia exaltación, donde el orgullo predomina. Pero cuando hablamos de humillación, algo de nosotros se resiste, nos brinca la carne porque no queremos soltar el control. Pero Pablo nos insiste, nos empuja a llegar a este mismo sentir, a esta misma visión, a esta misma forma de vivir que hubo también en Cristo Jesús, porque eso es lo que va a desatar el carácter en nuestras vidas. Y cuando la vemos, la vida de nuestro Jesús, notamos constancia, notamos algo constante. Antes de tomar decisiones, consultaba al Padre. Antes de escoger a sus discípulos, se apartó para consultar al Señor. Había una cadena de autoridad. Antes de hacer cualquier cosa, tenía un acercamiento con el Señor, porque vivía en una completa dependencia con Dios. Pero eso permitió que su obediencia a Dios permitió su validación. Es por eso que cuando Jesús comenzó su ministerio, dice la Escritura que fue con Juan el Bautista. Y cuando fue con Juan el Bautista, ahí estaba Juan bautizando y predicando el evangelio, preparando el camino para el Señor. Y resulta que cuando estaba allí, dice la Escritura que Jesús se acercó a Juan, y estando allí le dice: Juanito, porque era su primo, Juancho le dijo. No, dice la Escritura que se acercó con Juan y le dijo: Juan, bautízame. Maestro, ¿cómo vienes conmigo para que yo te bautice si yo no soy digno de desatar la correa de tu calzado? Deja para que se cumpla toda justicia. Es necesario que esto ocurra, porque cuando la Escritura nos enseña es necesario que se cumpla toda justicia, Jesús estaba enseñando un principio de obediencia, porque Él nunca nos va a pedir que hagamos algo que no Él estuviera dispuesto a hacer. Él estaba hablando con este principio de obediencia.
Y por eso vemos en la escritura, en Mateo capítulo 3 verso 16, lo siguiente. Si me lo pueden por favor poner en pantallas. Vemos este suceso, vemos lo que ocurre cuando Jesús se bautiza. Y dice la escritura: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. No pierdas detalle de esto. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Y qué dice? Y venía como sobre él. ¿Te das cuenta? Versículos, creo que el versículo 17. El versículo 17 habla que se escuchó una voz de los cielos que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hay otra porción, otro evangelio en las escrituras que se encuentra, si mal no estoy, en Lucas capítulo 3 verso 21. Lucas capítulo 3 verso 21 está narrando esta misma historia. Y es ese momento donde dice la escritura: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Pero ve qué detalle tan hermoso está aquí. Y orando, el cielo, ¿qué? Fíjate, en muchas ocasiones nosotros pedimos que el cielo se nos abra. Señor, queremos que los cielos se abran. En muchas ocasiones queremos la validación de Dios en el negocio que vamos a abrir. Queremos la validación de Dios en el trabajo, en la escuela que voy a escoger. Queremos la validación de Dios en el esposo o en la esposa que queremos compartir nuestra vida. En muchas ocasiones buscamos que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros. Fíjate, 3 cosas que nosotros como cristianos pedimos constantemente: cielos abiertos, validación del Padre y que el Espíritu venga sobre nosotros. Pero 3 cosas desató Jesús en una sola acción: la obediencia. No fue el bautismo, fue la obediencia. Fue cumplir la orden del Señor. Y ¿sabes qué es lo más maravilloso? Es que terminando, dice la escritura que acabamos de leer, una vez que salió del agua, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Oró. Es decir, Padre, ya cumplí. ¿Sabes qué hizo? Se reportó con su Padre. En estos simples detalles tan minúsculos que pudieran desaparecer o parecer desapercibido para nosotros, podemos encontrar en el mismo Jesús esa cadena de autoridad. Se reportó. ¿Y sabes qué es lo que ocurrió? Dice la escritura que se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oíd. Yo no sé cuántos padres hay en este lugar. Muy bien. No me dejarán mentir. Mira, te voy a decir, mi hijo Elías está aquí. ¿Qué dice Elías? Y a mí me encanta que Elías dibuje. Dios le ha dado un talento especial y a él le encanta estar dibujando. Elías le gusta jugar mucho fútbol. Y me alegro mucho cuando él juega fútbol. Y cuando mete goles está en el entrenamiento y viene de la escuela, y lo primero que me dice: papá, hoy metí un gol de chilena, me dice. Y yo me gozo con él. Pero ¿sabes qué me gozo más? Cuando mi hijo me obedece. Yo me gozo cuando mi hijo presta atención. ¿Sabes? Como padre me complazco. Y yo no sé tú como papá, a lo mejor tendrás algo que hace tu hijo que lo hace increíble y te gozas, pero te complaces cuando le diste una instrucción y te hizo caso. Pero fíjate, la validación de Jesús no solamente alegró el corazón del Padre, sino que preparó a los demás para que dijeran: lo que diga Él, háganle caso. ¿Saben por qué? Porque Él es una persona íntegra. Porque lo que dice, lo cumple, lo hace.
esa era la autoridad que había en Jesús. La gente decía de Jesús que era un hombre que hablaba con autoridad, no hablaba como los demás, porque lo que él decía lo cumplía. Y eso es precisamente lo que hace cuando nosotros tenemos una relación con el Padre. Él dice en la Escritura, oró y el cielo se abrió. Dios nos ha dado herramientas, me gusta llamarlas más como llaves poderosas para nosotros, como son la oración, como lo es el ayuno, armas poderosas para conformarnos al corazón de Dios, para comprender cuál es su voluntad. Pero ¿cómo vamos a conformar nuestro corazón al corazón de Dios si no oramos? ¿Cómo vamos a someternos a su voluntad si no conocemos la voluntad de Dios? ¿A qué te vas a someter si no conoces la voluntad del Padre? Pero eso solamente se revela en intimidad. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos y no lo tengamos como una práctica religiosa, sino como la oportunidad de conformar nuestro corazón al corazón de Dios. Mira, yo este año 2025 estoy cumpliendo 20 años en esta casa. Y yo me gozo y me alegro. Pero en estos 20 años nos ha tocado vivir algunas experiencias, muchas experiencias. Entre ellas, yo me acuerdo cuando acabábamos de llegar, yo tenía a lo mejor 2 o 3 meses de haber llegado a casa. Y resulta que había una campaña evangelística. Y la sede de reunión, el punto de reunión para distribuirnos en varios lugares, venían gente de Estados Unidos con misioneros para hablar de Cristo. Y habían tomado la iglesia como una sede para hacer distribución de grupos, de equipos. Y entre ellos pues estaba, desde ese entonces, como líder, una de las líderes era Gaby. Y ahí estaba Gaby y el pastor, yo me acuerdo perfectamente que me dijeron, ¿quieres estar en la campaña? Y yo dije, sí, yo voy. Y le pedí permiso al pastor y el pastor me dejó. Y ahí estábamos para ir a compartir el evangelio, hablarle a la gente de Cristo. Y resulta que el pastor, antes de irse, porque él tenía, para aquellas personas que no saben, el pastor es pastor de tiempo completo, porque no lo puedo llamar de otra manera, y también trabajaba también de tiempo completo. Entonces así como que su día era de 48 horas, no de 24. Y resulta que en ese momento el pastor tenía que atender unos pacientes de urgencia. Él iba a ir con nosotros, pero tenía que atender algo. Y le dijo, Gaby, te quedas a cargo de los grupos y los distribuyes. Está acá fulanito de tal, no voy a decir su nombre porque salen las cámaras, no es cierto, que te apoye. Y le dijo el pastor, sí, pastor, claro que sí. Van a distribuirlo de esta manera. El pastor no le dijo, ahí se les dejo el changarro a ver qué hacen. No, el pastor vino, dio instrucciones, esto es lo que van a hacer, se van a ir de este lado, se van a ir de este lado, estos grupos van a hacer esto, estos grupos van a hacer acá, regresan en tanto tiempo. Había instrucciones. Entonces el pastor entra a su oficina, porque la sede en este momento era el consultorio del pastor. Y resulta que llega Gaby y dice, bueno, hermanos, como dijo el pastor, vamos a hacerlo de tal manera. Y llega una persona y dice, yo opino que se debiera hacer de otra manera, porque tenemos que optimizar recursos, porque tenemos que hacer no sé cuánto, contamos con tan. Y yo me quedé así, ¿qué se va a hacer? Y dijo Gaby, muy buena la idea, mi hermano, gracias por participar. Pero el pastor ya nos dio una instrucción y decía, bueno, ¿qué les parece si oramos, hermanos? Entonces agarró, venga mi hermano, venga. Entonces agarrémonos de las manos. Se agarraron de las manos, vénganse para acá para que se sienta. Vengan, hermanas. Y aquí estaban agarrados de las manos, agárrense de las manos, ustedes me van a hacer así. Y estaban orando y él estaba orando, Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos en este día para pedirte que se haga tu voluntad y no la nuestra. Fíjese,
Estaba orando, chévere. Yo tenía 3 meses. Oh Señor, clamamos para que cambies nuestro corazón y nos hagas obedientes a lo que es mejor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a hacerlo como les estoy diciendo, dice él. Y la pequeña Gaby le dijo: a ver, espérase tantito, párele su caballo, que nos dieron una instrucción. Hermana, vamos a orar. Oh Señor, oramos en esta tarde. Y bueno, gracias mis hermanos, gracias. Yo ya vi que mis hermanos iban a empezar a ser ministrados. Mejor los dejo que se sienten. Para no hacerles largo el cuento, estas personas, este hermano oró, si mal no me acuerdo, 3 veces. A la tercera vez, y la paciencia de Gaby se agotó. Y le dijo: hermano, ok, veo que usted no quiere obedecer, llamemos al pastor. No, hermana, bueno, si el pastor lo dijo, pues que se haga como quiere. Fue la última vez que vi a ese hermano. Pero para mí fue una gran lección. ¿Sabes por qué? Porque en muchas ocasiones queremos en nuestras oraciones conformar a Dios a nuestra voluntad, cuando es todo lo contrario. Nosotros somos los que nos debemos de conformar a la voz de Dios, conformar nuestro corazón al corazón de Dios. No es al revés. Oye, tu ayuno no le va a hacer manita de puerco a Dios. No, entonces ya como ya ayunó, pobrecito, ya no se comió su torta de cochinita, entonces pues voy a hacer. No, espérame. Dios es un Dios soberano. Dios sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Somos nosotros los que tenemos que aprender a conformarnos a la voluntad de Dios, que solamente lo vamos a poder hacer cuando lo conocemos, cuando entendemos su principio, que Él nunca violenta sus principios. Por eso pone una cadena de autoridad. ¿Sabes? Obedecer hace que nosotros humillemos nuestra voluntad. Pero ¿sabes qué forja? Nos forja el carácter de Cristo en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque yo veo a mi Jesús, que siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y al final, en el momento que estaba a punto de morir, se acerca nuevamente con su Padre y le dice: Señor, te digo lo que quiero, te digo lo que siento. Si puedes hacer que pase de mí esta copa, Señor, adelante. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué pudo decir el Señor? Ya veo que estás pidiendo misericordia. Entonces, que no se haga así. ¿Qué hubiera pasado en ese momento? Dice el hermano: nos amolamos. Continuaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Continuaríamos con esta esclavitud espantosa, sin esperanza. Pero Dios sabe. Escucha bien, Dios es un Dios soberano. Pero cuando nosotros oramos, conocemos su corazón. Y en el corazón de Dios no había falta de misericordia, había amor para con cada uno de nosotros. Eso es lo que ocurre cuando nosotros nos acercamos a Dios y permitimos que se forje en nosotros. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esto. El ayuno no conforma mi voluntad y mi corazón el ayuno no hace que Dios se conforme a mi voluntad, sino nosotros conformarnos a la de Él, sino que obedezcamos lo que Él ya nos dijo que hiciéramos. Ahora, hay un problema aquí. La Escritura nos muestra que hay un peligro de escuchar y de no obedecer. Ahora escucha bien. El profeta Jonás escuchó claramente la voz de Dios. Muchos
A veces también oramos y le decimos al Señor: Señor, hazme sensible a tu voz. ¿Cuántos han orado de esta manera? Sean honestos. Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo he orado así. Yo oro así. Pero escucha, hay momentos en los cuales el Señor ya nos dijo qué tenemos que hacer, pero nosotros no hacemos caso. Fíjate, Jonás, profeta de Dios. Dios le da una palabra a Jonás y le dice a Jonás: Jonás, vete a Nínive. ¿Qué hizo Jonásito? El problema de Jonás no fue que no discernió la voz de Dios. El problema de Jonás no fue que no escuchaba la voz de Dios. El problema de Jonás era su falta de obediencia, porque Jonásito tenía un plan. No, voy a huir, mejor me voy a Tarsis. ¿Y qué pasó con él? Vinieron las tormentas, se cayó, entró a la boca del pez, lo tragaron, estuvo 3 días allá, hasta que se arrepiente y dice: no, Señor, siempre sí te voy a hacer caso. Entonces, ok, regresa y haz lo que tienes que hacer. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros no hemos sido revolcados en las olas de nuestras malas decisiones? Y entonces ya empezaron a limarse las uñas. ¿Cuántas veces no hemos sido revolcados en las olas de nuestras malas decisiones? No porque no hayamos escuchado la voz de Dios, sino porque no quisimos obedecer lo que Él nos dijo. Dios le dijo a un esposo, le dice: deja de mandarle mensajes a esa mujer que no es tu esposa. Y uno dice: ¿será que Dios me esté hablando? Señor, quiero ser sensible a tu voz. Dice, escucho, porque también escucho una voz que me dice: deja a tu esposa. ¿Serás tú, Dios? Tenemos que ser honestos. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: no te metas en esa relación? Pero Señor, yo voy a ir a Tarsis, perdón, tengo un plan. ¿Qué tal si se convierte? ¿Y qué tal si no? Dios no te dijo: ¿y qué tal si sí? Porque Él no quiere que tu bendición sea como una moneda al aire. Él quiere asegurarte tu bendición. Por eso te dice: obedece. Obedece, porque en la obediencia está la bendición. ¿Qué tal si sí? ¿Y qué tal si no? Por eso tenemos que aprender estas lecciones de vida que nos forjan el carácter. Esto es tan importante, porque si nosotros no aprendemos a obedecer, seremos como, mira, Pablo lo dice con fuerza en Santiago, en la carta a Santiago, en el capítulo 1, verso del 22 al 24 en la TLA. Fíjate lo que dice: obedezcan el mensaje de Dios. Sí lo escuchan, pero no lo obedecen. Se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán, ¿qué dice? ¿Serán qué? ¿Serán qué? Señor, tú no quieres que sea feliz. Él es la pareja que he estado esperando por tantos años. Me están quitando mi felicidad. Se están metiendo con mi felicidad. Pero Dios te dice: obedece siempre y vas a ser ¿cómo? Feliz. Dios quiere que nosotros seamos felices. Y fíjate lo que dice la Escritura: en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. En Hechos vemos a la iglesia de Antioquía ministrando al Señor,
ayunando y el Espíritu Santo hablando. Pero lo más poderoso no es que el Espíritu Santo habló, sino que ellos obedecieron inmediatamente lo que el Espíritu Santo les decía. Ejecutaron las instrucciones, porque la madurez espiritual no se mide por cuánto discernimos, sino por cuánto obedecemos, aunque el precio sea alto. Lo voy a volver a repetir. La madurez espiritual no se mide en cuánto discernimos, sino en cuánto obedecemos, aunque el precio sea alto. Vivimos, mis queridos hermanos, en una generación que anhela constantemente que alguien venga para darle una palabra. Y quiero que sepas, a mí me encanta que me den palabras. No está mal, porque Dios habla, Dios confirma, Dios profetiza sobre nuestras vidas. Creemos que Dios está acelerando sus tiempos, que estamos viendo el cumplimiento de muchas promesas de parte de Él. Muchas palabras proféticas se están cumpliendo, pero hay algo que no se puede acelerar. Escúchalo bien, es el proceso de maduración del carácter, porque es en el tiempo, en la obediencia diaria, donde el carácter de Cristo se demuestra. Yo no sé si te estés dando cuenta, pero el Espíritu Santo está trabajando en mi GES para forjar nuestro carácter, el carácter de Cristo. Por eso es alcanzar, Él quiere que nosotros alcancemos esta madurez espiritual. La madurez espiritual simple y sencillamente es ser como Cristo. La Biblia nos deja claro que Jesús viene por una novia, pero no viene por una novia inmadura. Viene por una iglesia preparada, formada, madura. Y cuando la Escritura habla de alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, no está hablando de una iglesia que hace actividades. No está hablando ni siquiera de plataformas, ni siquiera de dones. Está hablando de carácter, de llegar a parecernos como Cristo en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de vivir. Hace unos meses atrás hablaba con nuestros hermanos y compartíamos una clase de discipulado de una persona, también no voy a decir nombres, ya que están viendo en sus caras que dicen que diga quién, que diga quién. Pues no les voy a decir. Era una persona que tenía años en la iglesia y estaba en un ministerio. De pronto nosotros estábamos ministrando y era una persona pues que queríamos mucho, que teníamos una cierta afinidad y para pues tratarlo, enseñarle. Veíamos que pasaban por situaciones y lo volvíamos a enseñar, lo volvíamos a ayudarlo para que se encamine. Y de pronto en una ocasión viene y el momento de las ofrendas, pasaban unas personas y cuando lo veo sentado, lo veo que está viendo a una muchacha y perdonen por la expresión, pero quiero que me entiendan lo que va a hacer. Y de pronto pasó una muchacha y ese muchacho hizo así. Y yo cuando lo veo, yo le digo, no solamente es una grosería, no solamente es una vulgaridad que ni se debe hacer afuera, menos en la casa de Dios. Y yo le increpo y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y me dice esto: perdón, dame chance, es que todavía soy nuevo. Y yo digo, todavía soy nuevo. Y me puse a contar cuánto tiempo tenía en la iglesia. Tenía 6 años. Y yo dije, qué nuevo ni qué nada. Entonces, al punto, mis queridos hermanos, que quiero llegar es que podrá pasar el tiempo,
Pero si nosotros no nos metemos al proceso de cambio de carácter, pasarán años, pasarán gente y nosotros seguiremos siendo los mismos. Pero si nosotros le permitimos a Dios cambiar nuestra vida, permitimos que dejemos de ser nosotros para convertirnos en Él, entonces va a cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de hablar, va a cambiar la manera de conducirnos y de hablar a la gente. El crecimiento espiritual no ocurre de la noche a la mañana, no ocurre de manera automática. El problema es que muchas veces queremos crecer hacia afuera sin haber crecido hacia adentro y hacia arriba. Queremos crecer primero en lo externo. Queremos que la gente nos vea. Queremos que la gente vea que somos líderes. Pero eso es en extremo peligroso. Queremos crecer en los dones sin desarrollar carácter. No hemos dejado el chisme y ya queremos ser profetas. Y esa es una realidad. Queremos ser líderes, pero ni siquiera estamos liderando bien a nuestros hijos y a nuestra esposa. Queremos que la gente vea qué piadosos somos, pero cuando nadie me ve, yo hablo mal de mis pastores. ¿Cómo queremos que esto cambie? Ahora, queremos crecer en los dones sin desarrollar carácter. Pero fíjate que Dios nos ama tanto a sus hijos, que cuando nos resistimos en crecer, Él permite procesos que nos empujan a madurar. A veces esos procesos se sienten como caer en la fosa de los leones o caer en el horno de fuego. Pregunto, ¿Dios quería destruir a Daniel? ¿Dios quería destruir a Sadrach, Mesach y Abednego? De ninguna manera. Pero Él permitió que pasaran por esos procesos, aunque fueron difíciles, no para destruirnos, sino para formarnos. La madurez no siempre se elige. A veces se aprende en medio de los procesos. Y es aquí donde necesitamos hacer una distinción, mis queridos hermanos, muy claro, de poder comprender el carácter y los dones. Porque a veces vemos dones, a veces vemos gente que está operando en un don y confundimos verlo operando con un don a una persona que tiene carácter o madurez. Y eso no va de la mano. Necesitamos hacer esta distinción de los dones. Los dones son otorgados por Dios por gracia. Es decir, no se ganan, no se merecen, quedan sujetos a la soberanía de Dios y Él los reparte según como Él quiere. Eso es lo que hace un don. Dios nos da dones, no se ganan, son instantáneos, pueden ser impartidos. Pero el carácter no funciona de esta manera. El pastor puede orar y podemos nosotros orar y poner las manos sobre una persona y recibe el don de lenguas. Pero no por eso que ya habla en lenguas, entonces es una persona que controla su lengua. Porque no es lo mismo tener dones a tener carácter. El carácter no se imparte. El carácter se forma. El carácter toma tiempo. El carácter se desarrolla en un proceso, en el proceso de la obediencia, de la constancia y de la humildad. Cuando leemos las historias, como por ejemplo la historia de Elías y Eliseo, hay un momento en la escritura, un momento en el caminar juntos de Elías y Eliseo, donde Elías le dice a Eliseo: pídeme lo que quieras. Y entonces Eliseo le dice: Señor, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y en muchas veces hemos malinterpretado
que lo que Eliseo pidió fue una doble porción de unción. De hecho, a veces hay canciones que se han hecho de tal manera que hablan de una doble porción de unción. Pero la realidad, a la luz de la palabra y forjándonos con la revelación del Espíritu Santo, si leemos este texto, el Señor no está hablando, la Escritura no está hablando que Eliseo haya pedido una doble porción de unción, una doble porción para hacer milagros. La realidad es que Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías, pero no fue lo que él le pidió. Él le dijo: dame una doble porción de tu espíritu. Cuando lee este texto podemos comprender esto. Eliseo no estaba pidiendo poder, estaba pidiendo ser formado. Eliseo le dice a Elías: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Aquí es importante entender algo. Eliseo no estaba diciendo: quiero hacer el doble de milagros, ni quiero tener el doble de unción que tú. La cultura hebrea, la doble porción no hablaba de cantidad de poder. La doble porción hablaba de legado. Era lo que recibía el hijo primogénito. Se recibía herencia y se recibía legado. Pero tenemos que aprender la diferencia entre uno y otro. Herencia es dar lo que tienes. Legado es dar lo que eres. Y eso es lo que estaba haciendo y es lo que estaba pidiéndole Eliseo a Elías. Eliseo estaba diciendo: quiero ser tu verdadero legado espiritual. Y cuando hablamos de legado espiritual, no estamos hablando solamente de los dones. Estamos hablando de ese carácter, estamos hablando de esa visión, estamos hablando de la manera de caminar con Dios, la forma de obedecer, la manera de depender del Espíritu de Dios. Eliseo no quería copiar lo que Elías hacía, porque a veces encontramos a gente que copia estilos, que de pronto vemos a una persona que está en República Dominicana y un yucateco ya empieza a hablar como uno de República Dominicana, porque está viendo a una persona, porque copia estilos, porque copia lo que ve, pero no necesariamente tiene el carácter. Entonces yo empiezo a hablar de esa manera y siento que la unción fluye. La unción fluye no porque hables como dominicano. La unción no fluye porque mujer hables como Yesenia Ten. Tendrá la pastora una unción, pero ¿qué es lo que el Señor quiere con tu carácter? ¿Qué es lo que quiere el Señor hacer con tu vida? Porque cuando copias, estás perdiendo a que Dios utilice lo único que hizo en ti. Dios quiere que todos tengamos el carácter de Cristo, no que seamos iguales y hablemos de la misma manera. Pero Él quiere que seamos como Él es. Y eso es importante, porque Eliseo no quería copiar lo que Elías hacía. Quería llegar a ser como Elías era delante de Dios. Por eso la respuesta de Elías para mí es tan reveladora. Elías no le dice: si quieres la doble porción de mi espíritu, entonces tienes que orar más. No le dijo: tienes que ayunar más. Ni le dijo: tienes que declarar más fuerte y hablar como yo hablo. Le dice: cosa difícil me has pedido. Si me ves cuando sea quitado de ti, será concedido. Es decir, no se trataba de una oración rápida, se trataba de un proceso completo. En otras palabras,
Elías le estaba diciendo: esto que me estás pidiendo no se recibe con una impartición rápida, se recibe caminando conmigo hasta el final. Porque el carácter no se transfiere. Los dones pueden ser impartidos, pero el carácter no se transfiere. El carácter se observa, se aprende y se forma por la convivencia y la comunión. El carácter se forja viendo cómo alguien responde cuando está cansado, cuando está frustrado, cuando está solo, cuando es rechazado, cuando obedece a Dios aunque le duela. Por eso Eliseo no se apartó de Elías, no lo dejó en Gilgal, no lo dejó ni en Betel, no lo dejó ni en Jericó. Y en todas estas ocasiones Elías le había dicho a Eliseo: quédate aquí. En cada una de estas ocasiones Elías le dijo: quédate aquí. Pero en cada una de esas ocasiones Eliseo respondía: vive Jehová que no te dejaré. Porque Eliseo sabía lo que estaba persiguiendo. Eliseo no estaba persiguiendo la unción. Eliseo no estaba persiguiendo la plataforma. Eliseo no estaba queriendo vivir la experiencia. Eliseo lo que quería era una formación. Cuando Elías fue tomado, Eliseo rasgó sus vestidos. Ese acto no es casual. Rasgar los vestidos en la escritura habla de quebrantamiento, de muerte al yo. Por supuesto había una tristeza, pero lo que estaba ocurriendo en ese momento era una transición de una identidad. Eliseo estaba diciendo: muere lo que era yo para que viva lo que he aprendido de ti. Y solo después de eso el manto cae. El manto no cae antes del proceso. Muchas veces nosotros queremos que el manto, que el liderazgo, que el poder, que la autoridad caiga antes del proceso. Pero esto no es así. El manto no cayó antes del proceso, cayó después de ver la fidelidad. Y cuando Eliseo toma el manto y golpea las aguas, él no dice: yo también tengo la unción. Él no dice eso. Cuando Eliseo toma el manto, él pregunta: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Porque el carácter de Elías no estaba en el manto. El carácter de Elías estaba en su dependencia absoluta de Dios. Y es aquí la lección para nosotros del verdadero legado espiritual. No es el poder, es el carácter. Los dones pueden ser impartidos, pero el carácter se forma caminando, permaneciendo, siendo fiel, obedeciendo, aunque no hayan aplausos. La doble porción que Eliseo recibió no fue hacer más milagros, fue poder caminar con autoridad, porque había sido formado con el mismo espíritu. Por eso es la obediencia que forja carácter, carácter que desata autoridad. Por eso Elías le dijo: solo lo tendrás si me ves partir, porque solamente el que camina hasta el final, solamente el que permanece en el proceso, solo el que no abandona la formación puede recibir este tipo de legado. El carácter de Cristo, mis queridos hermanos, no se compra. El carácter de Cristo no se vende, no se acelera, no se imparte, se forja con el tiempo y con la obediencia. Y eso conecta perfectamente con lo que estamos hablando y que estamos aprendiendo, con la obediencia que forma ese carácter. Eliseo no persiguió poder,
persiguió la formación y Dios honró su corazón. Y hoy, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo nos invita a abrazar nuestro proceso. Porque cuando estábamos preparando el tema, el Espíritu Santo me decía: hay mucha gente que ya abandonó su proceso. Hay mucha gente que ya abandonó su formación porque ya se rindió. Porque caminó, cayó. Caminó, cayó. Y dijo: renuncio. Abandono el proceso. Ya fue suficiente. Pero déjame decirte, para que lo que Dios te está ofreciendo en esta noche, lo que te está diciendo es: deja que mi carácter se forje en ti. Ya lo intentaste en tus fuerzas. Ya lo has intentado a tu manera. Ya lo has hecho como Jonás. Ya has pensado en irte a Tarsis, lo que eso significa para tu vida. Ya estuviste en el pez grande, dentro del pez. A lo mejor algunos se encuentran en ese lugar todavía. Pero cuando llega el momento en el cual dices: hasta aquí, Señor, ya no lo voy a intentar a mis fuerzas, lo voy a intentar en los tuyos. Ya es suficiente de lo que yo puedo hacer. Israel llega hasta aquí, pero si yo quiero llegar hacia donde tú estás, vive Jehová, que no te dejaré. Para poder hacer eso, tengo que despojarme de mí y dejar que crezca Él. Crecer hacia adentro y crecer hacia arriba. Fíjate, crecer hacia adentro es permitir que Dios trabaje en mí. Crecer hacia arriba, quiero que me entiendas, Dios tiene todo. Él dice la Escritura que su amor es más alto, más grande, más ancho, más profundo. Así es mi Dios, así es tu Dios. Pero para que pueda yo crecer hacia arriba, la realidad es que tengo que hacerme yo hacia abajo. Para que Él tenga más espacio, yo soy el que tiene que humillarse. Yo soy el que tiene que someterse a su voluntad. Por eso Juan el Bautista, él sabía esta verdad. Juan comienza su ministerio y la gente comienza a llegar. Y decía Juan: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan sabía, había un mensaje y la gente venía y la gente se arrepentía. Pero cuando vio a Jesús, él dijo: es necesario que yo mengüe para que sea Él el que crezca. ¿Estaremos dispuestos a ser nosotros los mismos con el Jesús? Porque a veces, miren, les voy a dar un detalle. Mi pastor me enseñó algo que muchos años, hasta que quedó grabada en mi mente. Me dijo: el día que venga la gente y te diga: Israel, qué bonito cantaste, déjame decirte que ese día le quitaste el lugar a Dios. Cuando me dijo eso, en el principio me dolió, te digo la verdad. Pero cuando entendí lo que Él me estaba diciendo, mi adoración, la alabanza, mi corazón se transformó. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente te ve a ti, entonces no cumplimos con el propósito de que la gente vea a Jesús. Pero cuando viene una persona, todavía este domingo me decía una persona, estaba cantando y yo no sé qué pasó, yo no sé, dice, pero yo sentía que desde donde estaban yo estaba en la parte de atrás, allí donde está esa consola, yo sentía que algo me estaba llegando y era algo, decía él en su lenguaje, decía, era una vibra. Pero nosotros sabemos que era la presencia de Dios. Y yo decía: gloria a Dios, gloria a Dios, porque de esto se trata todo. Que me dejen de ver a mí, lo puedan ver a Él. Que te dejen de ver a ti, lo vean a Él. Hay muchas personas que dicen: es que yo, lamentándose,
Soy la única persona cristiana en mi trabajo. Soy la única persona cristiana en mi familia. Y déjame decirte que a veces son la única persona que tienen la oportunidad de ver a Jesús. Pero si cuando te ven a una falsa persona que demuestra una religión y no a Jesús, déjame decirte que no estamos cumpliendo con el propósito de menguar para que crezca Él. Pero cuando nosotros permitimos que el carácter de Jesús se forme en nosotros, mi manera de hablar cambia. Yo sé cuando el Señor me toma. Yo sé cuando ya dejo de ser yo y dijo, yo me echo como que, mira, como si estuviera en una piscina. Abro mis brazos así en mi corazón y en mi espíritu, así lo siento, mira. Me echo y sé que Él viene. Y sé que empieza a hablar y que empieza a bendecir. Y que empieza a decir esas palabras de vida que sé que no salen de mi boca. Y dice la gente, es que pastor, es que esa es una palabra de sabiduría. Y yo dije, es que eso ni siquiera se me hubiera ocurrido a mí. Porque es Él. Es Él. Es Él. Es Él. Es Él. Si no comprendemos que todo se trata de Él, por Él y para Él, es mi vida. Por Él y para Él. Si no entendemos esto, mis queridos hermanos, entonces no estamos entendiendo el evangelio. No estamos entendiendo lo que el Señor quiere hacer en los discipulados. No estamos entendiendo lo que el Señor quiere hacer en las predicaciones. No estamos entendiendo el mensaje de Jesús. Oímos, pero no obedecemos. Como decía el apóstol Pablo, claro que escuchan, pero no obedecen. Y esa es nuestra responsabilidad. Hoy quiero hacer 2 llamados. Hoy el primer llamado es para aquellas personas que han escuchado que hoy hemos hablado acerca de carácter, acerca de obediencia, acerca de forjar ese carácter en Jesús. Pero déjame decirte que no puede ser forjado el carácter de Jesús en nuestras vidas si primero Jesús no vive en nosotros. Para que esto suceda, nosotros tenemos que abrirle nuestro corazón a Él. Dice la palabra de Dios que la paga de pecado es muerte. Nuestra naturaleza pecaminosa busca siempre hacer lo malo. Pero dice la palabra de Dios, mas la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es la vida. Juan capítulo 5 verso 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, así como lo acabas de hacer en esta noche, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay un antes, hay un después de Cristo. Y hoy es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Mira, has escuchado este mensaje y hemos intentado hacer las cosas en nuestras fuerzas. Hemos intentado hacer nuestros planes. Hemos intentado inclusive hacer lo que la religión me dice que debo hacer. Pero ¿por qué no mejor pruebas a Jesús? ¿Por qué no mejor pruebas a Jesús? Que Él no solamente quiere salvarte. Mira, Dios no solamente quiere darte una oportunidad. Dios quiere darte una nueva vida. Y sabes, el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sabes, para que esto puedas decirlo, tienes que tener a Cristo en tu corazón. Pero ve lo que sucede. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La clave de todo esto, declara del todo y el poder. Hay una frase que hace esta unión. Dice: todo lo puedo, pero dice: en Cristo que me fortalece. Dice la palabra de Dios, aquellas personas que tienen a Cristo en su corazón, Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo que no podías hacer en tus fuerzas, ahora con la presencia y con el Espíritu de Dios vas a ver que es posible. Dios quiere una nueva vida para ti.
Y esta noche quiero invitarte y quiero pedirle que toda la congregación se ponga de pie. Y quiero decirte que esta noche puede ser tu noche. Esta noche puede ser la noche que recibas el milagro más grande que podemos recibir, que es tener a Cristo en nuestro corazón. Queremos forjar el carácter de Cristo. Gloria a Dios. Pero tiene que empezar con una primera decisión, que es tener a Cristo en tu corazón. Así que yo quiero invitarte en este momento. Si tú quieres hacer la oración para recibir a Cristo en tu corazón, quiero invitarte a que cierres tus ojos y repitas después de mí esta oración. Padre nuestro, la iglesia me apoya. Padre nuestro, te doy gracias porque he escuchado tu palabra, porque he escuchado lo que quieres para mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te abro las puertas de mi vida a ti y a la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero hacer la pregunta: ¿alguien hizo esta oración por primera vez? ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Quisiera pedirte que me levantes tu mano, porque yo quiero bendecir tu vida. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más hizo esta oración por primera vez? Que Dios te bendiga. Veo tu mano. ¿Alguien más hizo esta oración? Hoy es un día de salvación. Hoy es una noche de victoria. Quiero invitarle a todas aquellas personas que levantaron su mano, que por favor pasen al frente. Quiero bendecirlo y quiero orar por ustedes. Mira, hay unos hermanos que tienen un regalo para ti, pero yo quiero bendecir tu vida y quiero pedirte por favor que pases. Da un aplauso para estos valientes. Quiero pedirle por favor a la congregación que levante sus manos para poder bendecir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque hay salvación en tu casa. Este es el propósito de la predicación del Evangelio. Este es el propósito por el cual tú moriste en la cruz del Calvario. Perdonaste nuestros pecados, nos libraste de la muerte eterna y Señor, nos has dado la oportunidad de una nueva vida. Yo bendigo, Señor, a estos varones y estas mujeres, Señor, que hoy han decidido entregar su vida a ti. Yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tú bendigas su entrada así como su salir, que tú bendigas sus familias, sus negocios, sus trabajos, Señor, que tú bendigas a sus hijos si tienen hijos, Padre Santo. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que si hubiera algún enfermo con ellos, Señor, en el nombre de Jesús declaramos sanidad por los méritos preciosos de Jesús en la cruz del Calvario. Y declaramos, Padre Santo, que un nuevo tiempo, una nueva temporada de bendición llega para sus vidas, llega para sus casas, donde hay una transformación de un antes y un después de Cristo. Después de ti, Señor, nos esperamos, Padre Santo, que nos acompañes, que estés con nosotros, que estés con ellos, Padre Santo, bendiciendo con tu gracia y tu favor todos los días de su vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús los bendecimos, Señor. Te alabamos y te damos muchas gracias. Y todos decimos amén, amén, amén. Detrás de ustedes hay una persona que tiene también a Cristo en su corazón.
y quiere darle un abrazo en el nombre del Señor. Bienvenidos a mi GES, bienvenidos a su familia. Mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Dile una vez más: ese por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Hoy quiero hacer un segundo llamado al altar, pero este llamado que quiero hacer al altar, quiero hablarte claramente. En mi corazón el Espíritu Santo no me ha puesto un tiempo de impartición. Si el Señor lo quiere hacer en este momento, Él lo puede hacer según su multiforme gracia. Y a lo mejor algunos en la administración recibirán dones. Pero sabes, este llamado al altar no es para una impartición de dones. Es una impartición, es para hacer un compromiso delante de Dios. Yo quiero decirte que en muchas ocasiones he pasado al frente para recibir mi milagro, he recibido de Dios, he recibido la impartición, pero los momentos que han cambiado mi vida han sido los momentos en los cuales yo he hecho un compromiso con Dios. Este altar me ha visto hacer muchos compromisos delante de Dios, y el día de hoy yo quiero invitarte a que este momento sea un momento donde le digas: Señor, si yo había dejado de permitir que forjaras tu carácter en mí, hoy vengo a hacer un compromiso contigo para continuar forjando ese carácter. Si hay alguna área de tu vida que tú sabes que no estabas obedeciendo del todo a Dios, mejor dicho, la obediencia no puede ser a medias. La obediencia tiene que ser completa e inmediata. Si hay algo que el Señor te haya dicho que tienes que hacer y no has hecho, este es el momento para venir al altar y decir: Señor, yo me comprometo contigo. Yo me comprometo contigo, porque yo necesito menguar para que crezcas tú. Yo necesito que seas tú en mi vida. Yo necesito que seas tú en mi corazón. Yo no quiero forjar el carácter de Israel Medina. Yo quiero forjar el carácter de Cristo en mí. Yo quiero forjar lo que tú tienes preparado para mí. Yo quiero hablar como tú hablas. Yo quiero ver como tú ves. Yo quiero sentir como tú sientes. Yo quiero amar como tú amas. Yo quiero perdonar como tú perdonas. Hay muchas ocasiones que el Señor ya te ha dicho: tienes que perdonar, pero no has obedecido a la voz de Dios. Hay ocasiones, hay personas que el Señor les ha dicho que tienen que dejar ese vicio oculto, pero no han obedecido. Y por eso hay muchas cosas que se han detenido en tu vida. Se han detenido en tu matrimonio, se han detenido con tu familia. Pero este es el tiempo para decirle: Señor, lo pasado se queda atrás. Yo vengo delante de ti para hacer un nuevo compromiso, para hacer un nuevo pacto delante de ti, para decirte: Señor, de ahora en adelante me comprometo contigo a obedecerte. Me comprometo contigo a hacer tu voluntad. Me comprometo contigo, Señor, a que seas tú el que crezca en mí. Yo quiero tu carácter, que así como decía Eliseo, dame una doble porción de tu espíritu, porque yo quiero ser como tú. Entendido, Señor, que se trata de ti. Se trata de ti. Solo así podemos comprender el propósito por el cual nos ha traído el Señor acá. Dios nos ha traído para preparar el camino y para que puedan conocer a Jesús a través de ti. Permite que el Señor forje ese carácter a ti. Levanta tus manos ahí donde tú estás.
Vamos a tener un tiempo de adoración y aprovecha ese tiempo para hablar con Dios. Aprovecha ese tiempo para hacer un compromiso con el Padre. Y en este tiempo de oración es el tiempo que dices: ya no voy a esperar un momento más. El momento para comprometer, el momento para comenzar nuevamente mi compromiso de forjar tu carácter en mí es hoy. Dile: es Él. Dile: por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas y cada vez más disminuyendo, porque me importa que Él crezca. Dile: mi placer en Él está. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en Él está. Yo camino con la certeza de que volverás. Ese por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Despójate de tu tristeza, despójate de tu dolor y Él volverá. Porque recuerda que Él viene. Porque recuerda que Él viene. Y Él viene por ti, por una iglesia madura. Él traerá en tus manos la recompensa. Él volverá. Soberano en poder, Él volverá. El gobierno en Él está. Vean, Él traerá en sus manos su recompensa. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, por Él que estoy gastando. Vale la pena. Oh, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Dile: y Él volverá. Y Él volverá. Soberano en poder, Él volverá. El gobierno en Él está. Vean, Él traerá en sus manos su recompensa. Él volverá. Soberano en poder, Él volverá. El gobierno en Él está. Vean que Él traerá en sus manos su recompensa. Ese
dueño de mis días. Señor, hoy nos rendimos a ti, rendimos nuestra voluntad. No venimos a pedirte que cambies el proceso, venimos a pedirte que nos cambies a nosotros en el proceso. Renunciamos al orgullo, renunciamos a la autosuficiencia, a querer resultados sin formación. Forma en nosotros el carácter de Cristo. Aunque el proceso nos incomode, aunque nos confronte, aunque nos tome tiempo, Señor, repite conmigo: hoy elijo la obediencia. Hoy abrazo el proceso. Hoy rindo mi voluntad para que se forje en mí el carácter de Cristo, para caminar en la autoridad que viene del cielo y en la obediencia que forja carácter, y el carácter que desata la autoridad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todos decimos amén.